Imaginen por un momento que cada palabra que se dicen a sí mismos no es solo sonido, sino una chispa que enciende su cerebro, su energía, su vida entera. Cada pensamiento, cada frase interna es como una semilla que plantan en el jardín invisible de su mente. Y muchas veces, sin darnos cuenta, cultivamos hierbas que nos limitan, que nos frenan, que nos hacen creer que la vida es difícil, injusta o que nosotros no somos suficientes. Pero, ¿y si les dijera que con solo 3 días de conciencia, de intención y de palabras elegidas con cuidado pueden empezar a recablear su cerebro, a activar la fuerza que siempre ha estado dentro de ustedes y a atraer oportunidades que antes ni siquiera veían? Hoy no vamos a hablar de magia ni de suerte. Hoy vamos a explorar la ciencia de la mente, el poder de la autocompasión y la transformación silenciosa que sucede cuando se tratan a ustedes mismos como merecen ser tratados. Cuando hablamos de nuestra vida, muchas veces creemos que las circunstancias externas son las que definen cómo nos sentimos, cómo actuamos y qué logramos. Pero quiero que piensen un momento, ¿cuántas veces un día que parecía perdido, un simple cambio de actitud, una decisión consciente de cómo hablarnos a nosotros mismos, lo convirtió en un día productivo, motivador o incluso feliz? Eso no es casualidad, es el reflejo del poder de nuestro diálogo interno. Cada pensamiento que tenemos, cada palabra que nos decimos es como un pequeño engranaje que mueve la maquinaria de nuestra mente. Si constantemente nos repetimos que no somos suficientes, que no podemos con las dificultades o que la vida está en nuestra contra, nuestro cerebro empieza a activarse en modo supervivencia. Esto significa que cada oportunidad que llega, cada reto que enfrentamos es percibido a través del filtro del miedo, de la duda, de la limitación. Recuerdo muchas veces en mi vida personal y profesional haberme encontrado frente a retos enormes. Momentos en los que podría haber pensado, esto es imposible o no voy a poder. Y sin embargo, aprendí a observarme y a escucharme de otra manera. Cuando comencé a cambiar las palabras que me decía, a enfocarme en lo que podía hacer, en cómo podía avanzar y en las pequeñas acciones que estaban a mi alcance, algo extraordinario sucedió. Mi actitud cambió y con ella todo mi entorno comenzó a responder diferente. No es que el mundo de repente se transformara mágicamente, sino que mi manera de percibirlo, de interactuar con él y de actuar se alineó con la posibilidad y no con la limitación. Esa misma conversación interna que antes generaba estrés y bloqueos empezó a convertirse en un motor que impulsaba soluciones, ideas y conexiones. Lo fascinante es que nuestro cerebro no distingue entre una amenaza real y la que nosotros mismos creamos con nuestras palabras. Si nos hablamos con crítica constante, con desánimo o con miedo, liberamos cortisol, nos tensamos y bloqueamos nuestra creatividad y nuestra capacidad de acción. Por eso es fundamental empezar a entrenar nuestro diálogo interno como quien entrena un músculo, con intención, constancia y paciencia. No se trata de repetir frases vacías frente al espejo. Se trata de observar cómo te hablas y elegir conscientemente palabras que generen energía, claridad y motivación. Por ejemplo, cuando me preparo para una charla o un reto importante, en lugar de decirme voy a fallar, me digo voy a dar lo mejor de mí y aprender de cada momento. Ese simple cambio transforma la tensión en preparación, la duda en enfoque, la ansiedad en acción. Si comprendemos que cada palabra que nos decimos moldea nuestro estado emocional, nuestra energía y nuestra capacidad de tomar decisiones, entendemos también que nuestra actitud no es un accidente, es el resultado directo de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Al cambiar nuestro diálogo interno, cambiamos la manera en que enfrentamos los desafíos, la forma en que percibimos oportunidades y finalmente cómo construimos nuestra realidad. Nunca subestimen la fuerza de la conversación que tienen con ustedes mismos, ahí empieza todo, ahí se construye el cambio real y duradero. Recuerden, lo que te dices hoy define la actitud con la que vivirás mañana. Cuando escuchamos frases como atrévete a pensar positivo o todo es cuestión de energía, a veces pensamos que se trata de magia, de algo esotérico o místico que simplemente sucede si lo deseamos lo suficiente. Pero la verdad es que nada de eso tiene que ver con conjuros o fuerza sobrenatural. Lo que realmente transforma nuestra vida es biología, es ciencia, es el funcionamiento real de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo. Cada palabra que nos decimos, cada pensamiento que tenemos genera una reacción química concreta. Cuando me di cuenta de esto en mi propia vida, todo cambió. Antes solía criticarme constantemente por errores pequeños, por proyectos que no salían como esperaba o incluso por actitudes que consideraba incorrectas. Sin darme cuenta estaba programando mi cerebro para reaccionar al estrés, para liberar cortisol, para enfocarse en la amenaza y no en la solución. Cada día terminaba agotado, con ansiedad y con sensación de fracaso, sin que nada externo realmente hubiera cambiado. Lo que cambió fue que empecé a observarme, a prestar atención a las palabras que usaba conmigo mismo. Cada vez que me sorprendía diciéndome no puedo o
esto es imposible, me detenía un momento, respiraba y reformulaba mi diálogo interno. Decía, esto es un reto, puedo aprender de esto, voy a dar lo mejor de mí. Y lo que antes era tensión se convirtió en enfoque, lo que antes era miedo se transformó en curiosidad y acción. Esto no es autoayuda barata, es pura neurobiología. Nuestro cerebro libera neurotransmisores como dopamina y serotonina cuando reconocemos logros, por pequeños que sean, o cuando nos hablamos con compasión y confianza. Esa química nos motiva, nos energiza, nos permite tomar decisiones más claras y actuar con efectividad. Recuerdo un momento específico en el que debía dar una charla frente a un público muy crítico. Mi primer impulso fue llenarme de dudas y pensamientos negativos y podía sentir físicamente la tensión en mis hombros y en mi estómago. Pero me detuve y empecé a hablarme de manera distinta. He preparado esto, conozco mi material, puedo conectar con esta audiencia. Sea cual sea la reacción, aprenderé y mejoraré. Al hacerlo, mi cerebro dejó de interpretar la situación como una amenaza. Mi corazón se calmó y pude transmitir con energía y claridad. La diferencia fue tangible y medible. Mi comunicación, mi postura y mi capacidad de improvisar mejoraron. Todo gracias a cómo me hablé antes de actuar. Lo más poderoso de entender que no es magia sino biología es que nos da control. Si sabemos cómo funciona nuestro cerebro, podemos activarlo a nuestro favor. Podemos entrenar nuestras redes neuronales, reforzar patrones positivos y disminuir los negativos. Podemos elegir conscientemente palabras y pensamientos que generen bienestar, energía y resiliencia. Y lo mejor es que esto no requiere fuerza de voluntad infinita ni un cambio externo inmediato. Requiere observación, constancia y práctica. Cuando comprendemos que cada pensamiento es un estímulo químico y cada palabra un motor de cambio, empieza a tener sentido cómo pequeños ajustes pueden transformar días, actitudes y eventualmente nuestra vida entera. Al final, cuando hablas contigo mismo con respeto, compasión y enfoque, no estás esperando magia, estás activando tu biología para que funcione a tu favor. A menudo confundimos la amabilidad con debilidad, como si tratarte con respeto y compasión significara rendirse ante los desafíos o aceptar menos de lo que mereces. Pero la realidad es que la amabilidad contigo mismo no es debilidad, es una de las formas más inteligentes de ejercer control emocional. En mi experiencia, tanto personal como profesional, he visto personas que se critican hasta el extremo, que se juzgan por cada error y luego se sorprenden de que su vida no avance. Yo mismo pasé por momentos en los que era mi peor crítico. Me castigaba por decisiones pasadas, me decía que no era suficiente y sin darme cuenta estaba entrenando a mi cerebro para reaccionar al miedo y al estrés en lugar de al aprendizaje y al crecimiento. La amabilidad contigo mismo cambia completamente esa dinámica. Cuando eliges hablarte con comprensión, cuando reconoces tus esfuerzos incluso antes de ver resultados, estás activando tu inteligencia emocional. Recuerdo un proyecto en el que trabajé durante semanas y que no salió como esperaba. Mi primer impulso fue criticarme duramente, repetir mentalmente cada error y sentirme incapaz. Pero en lugar de hundirme, decidí aplicar la amabilidad hacia mí mismo. Reconocí que había dado lo mejor que podía con los recursos que tenía, que cada obstáculo era una oportunidad para aprender y que equivocarse era parte del proceso. Esa simple práctica cambió mi enfoque. En lugar de paralizarme, pude analizar lo que funcionó, lo que necesitaba mejorar y cómo aplicarlo la próxima vez. Mi cerebro respondió a esa autocompasión liberando oxitocina y reduciendo cortisol, lo que me permitió pensar con claridad y tomar decisiones más efectivas. La diferencia fue tangible, donde antes había ansiedad y frustración, surgió motivación y enfoque. La amabilidad contigo mismo también influye directamente en cómo interactúas con los demás. He observado que las personas que se tratan con compasión tienden a irradiar calma, paciencia y seguridad. No necesitan imponerse ni demostrar que son mejores que otros. Su fortaleza viene de dentro. En mis charlas y talleres suelo invitar a los participantes a practicar esta autocompasión y siempre se sorprenden de cómo cambia su forma de relacionarse. Se comunican con más claridad, escuchan mejor y los conflictos se manejan con menos tensión. Esto no significa que dejes de esforzarte o que ignores tus áreas de mejora. Significa que abordas tus desafíos desde un lugar de fortaleza y confianza, no desde la autocrítica destructiva. Lo más importante que quiero que recuerdes es que tratarte con amabilidad no es un lujo ni un acto de egoísmo, es una herramienta estratégica para la vida. La inteligencia emocional se construye cuando aprendes a reconocer tus emociones, a gestionarlas y a responder con conciencia en lugar de reaccionar automáticamente. Cada palabra amable que te dices fortalece esa capacidad, reduce el estrés, mejora tu resiliencia y te prepara para aprovechar oportunidades que antes podrían haber pasado desapercibidas. Al final, la amabilidad contigo mismo no te hace más débil, te hace más fuerte, más consciente y más capaz de vivir la vida que deseas. Todo lo que buscamos en la vida tiene un reflejo directo en nuestra atención, en nuestra mente
y en nuestra manera de percibir el mundo. Muchas veces nos quejamos de que las oportunidades no llegan, de que las personas adecuadas no aparecen o de que las circunstancias parecen conspirar en nuestra contra, pero lo cierto es que lo que buscas es exactamente lo que tu mente comienza a notar. En mi experiencia personal y profesional he visto cómo las personas que constantemente se enfocan en lo negativo terminan encontrando evidencia de todo aquello que temen o que les preocupa, mientras que aquellas que buscan soluciones, crecimiento y posibilidades encuentran justamente eso. Recuerdo cuando empecé a trabajar con grupos de empresarios que querían mejorar sus resultados. Los más exitosos no eran necesariamente los más talentosos, sino los que sabían entrenar su mirada para notar oportunidades donde otros veían obstáculos. Nuestro cerebro tiene un mecanismo llamado sistema de activación reticular, que actúa como un filtro de información. Este sistema decide qué merece nuestra atención y qué no, y se programa según lo que le indicamos que es importante. Si pasamos el día diciéndonos que nunca tenemos suerte, que no hay oportunidades, que el mundo está en nuestra contra, nuestro cerebro comenzará a notar todo aquello que confirme esta creencia y a ignorar cualquier evidencia de lo contrario. Por el contrario, si entrenamos nuestra mente para buscar soluciones, reconocer lo positivo y enfocarnos en lo que queremos atraer, comenzaremos a notar posibilidades que antes pasaban desapercibidas. Este proceso es increíblemente poderoso y completamente real, porque no se trata de magia, sino de cómo funciona nuestro cerebro y nuestra percepción. Una de las estrategias más efectivas que recomiendo es practicar la especificidad positiva. No basta con decir quiero éxito o quiero felicidad. Es mucho más potente identificar con claridad lo que buscas y reconocer los pasos que ya has dado hacia ello. Por ejemplo, si deseas mejorar tu carrera profesional, observa y celebra cada pequeño logro, cada proyecto completado, cada aprendizaje obtenido en entrevistas o presentaciones. Al hacerlo, le das a tu cerebro evidencia concreta de que estás avanzando y este empieza a buscar más de lo mismo, a notar oportunidades que antes no veías. He visto esto repetidamente con personas en mis talleres. Aquellos que enfocan su atención en lo que quieren atraer, que entrenan su mirada para notar recursos y posibilidades, ven cambios tangibles en cuestión de días, mientras que quienes se concentran en los problemas siguen atrapados en los mismos patrones. En la vida cotidiana esto también se aplica a nuestras relaciones y decisiones. Si buscas apoyo, amabilidad o conexión, comienza por observar y reconocer cada gesto positivo de los demás, cada oportunidad para colaborar o aprender. Tu atención se volverá más sensible a estos detalles y tu comportamiento comenzará a alinearse con lo que deseas atraer. Es un ciclo continuo, lo que buscas, lo encuentras y lo que encuentras refuerza lo que buscas. Así que recuerda, tu atención y tus palabras internas moldean tu realidad. Comienza hoy a buscar con claridad lo que realmente deseas y observa cómo el mundo empieza a responder. Desde muy joven aprendí que lo que decimos de nosotros mismos tiene un poder que va mucho más allá de las palabras. Cuando era niño solía escuchar a adultos decir cosas como «tú no eres capaz de hacer eso» o «eso no es para ti», y aunque no entendía completamente el alcance de esas frases en ese momento, con los años comprendí que esas palabras crean un marco dentro del cual nos movemos. Lo que nos decimos a nosotros mismos, nuestras palabras internas, se convierten en la identidad que asumimos, en la manera en que nos percibimos y, por extensión, en cómo actuamos en el mundo. No se trata simplemente de repetir afirmaciones sin sentido, sino de cómo cada frase que usamos sobre nosotros mismos moldea nuestras creencias más profundas y, finalmente, nuestra conducta. He visto en mi práctica cómo las personas que se menosprecian constantemente, que se llaman incapaces o que se dicen que no merecen cosas buenas, comienzan a comportarse en coherencia con esas palabras. Un joven empresario me contaba que siempre se decía a sí mismo que no tenía suerte, que nunca conseguiría un contrato importante. Cada vez que lo decía, su cuerpo reaccionaba con tensión, su mente buscaba evidencia de fracaso y sus decisiones eran cautelosas y limitadas. Sin embargo, cuando empezó a cambiar su diálogo interno, diciendo frases concretas sobre sus habilidades y sus pasos hacia sus objetivos, algo curioso sucedió. Su actitud cambió, sus decisiones comenzaron a ser más valientes y con ello empezaron a llegar resultados positivos que antes no veía. Esto sucede porque nuestro cerebro interpreta nuestras palabras como señales de identidad. Cuando nos decimos soy alguien capaz de aprender, nuestro cerebro activa redes neuronales asociadas con el aprendizaje y la confianza. Cuando decimos no puedo, se activan rutas que nos llevan a la parálisis y al miedo. Cada palabra que usamos sobre nosotros mismos es como un voto que le damos a la persona que estamos construyendo. Y no importa si al principio sentimos que es extraño o falso, la práctica constante reconfigura nuestros patrones neuronales, fortalece nuevas creencias y con el tiempo
transforma nuestra identidad de manera profunda y auténtica. En mi experiencia, enseñar esto a mis alumnos y pacientes ha sido revelador. Cuando comienzan a ser conscientes de lo que se dicen a sí mismos y reemplazan frases autolimitantes por palabras que reflejen quién realmente quieren ser, la transformación es tangible. La gente empieza a comportarse de manera más coherente con su nueva identidad, se atreve a hablar, a actuar y a tomar decisiones que antes evitaba, ¿no? Incluso pequeños cambios en el lenguaje interno pueden desencadenar cambios enormes en la vida cotidiana. Cómo interactuamos con los demás, cómo afrontamos desafíos, cómo percibimos oportunidades. Por eso insisto tanto en la importancia de las palabras. No subestimes lo que te dices a ti mismo. Cada palabra construye quién eres. Y si la eliges con conciencia, puede llevarte a convertirte en la persona que realmente deseas ser. Cuando hablo de transformación, muchas personas piensan en cambios enormes que requieren años de esfuerzo o en milagros que aparecen de la nada. Pero la verdad es que incluso 3 días pueden ser suficientes para iniciar una revolución interna, para sembrar la semilla de una manera completamente nueva de relacionarte contigo mismo y con el mundo. Recuerdo a un estudiante que llegó a mi curso frustrado porque sentía que su vida estaba estancada. Cuando le propuse un simple ejercicio de 3 días de autoconversación consciente, me miró incrédulo. 3 días no van a cambiar nada, me dijo. Y, sin embargo, al final de ese periodo me contaba con asombro cómo había empezado a notar detalles que antes ignoraba, cómo su estado de ánimo había mejorado y cómo comenzó a tomar decisiones con más claridad. Lo que ocurre en esos 3 días no es magia, es ciencia y psicología aplicada. Nuestro cerebro es plástico, lo que significa que tiene la capacidad de reconfigurar sus conexiones neuronales en respuesta a nuevas experiencias y patrones de pensamiento. 3 días de práctica consciente y consistente son suficientes para empezar a activar nuevas rutas neuronales que favorecen la autocompasión, la resiliencia y la claridad mental. No es un cambio completo de vida, pero sí un inicio tangible de un camino diferente. En esos días, cuando decides observar tu diálogo interno, pausar pensamientos negativos y redirigir tu atención hacia palabras que refuercen tu fortaleza y tus capacidades, estás enviando señales poderosas a tu cerebro de que existe una alternativa a la autocrítica constante. He visto esto muchas veces en mis consultas y talleres. Una mujer que luchaba con la ansiedad me compartió que, tras 3 días de trabajar en su lenguaje interno, empezó a percibir oportunidades en su trabajo que antes le parecían inalcanzables. Notó que su energía aumentaba, que podía concentrarse mejor y que sus relaciones se suavizaban porque proyectaba menos tensión. 3 días fueron suficientes para que ella sintiera que algo había cambiado en su interior, que había iniciado un proceso que con constancia podía transformar por completo su manera de vivir. Lo más importante de estos 3 días es que generan conciencia. Cuando nos detenemos a observar cómo nos hablamos, descubrimos patrones que operan en automático, y esa conciencia es el primer paso hacia la libertad personal. Durante ese tiempo aprendemos que no somos víctimas de nuestros pensamientos, sino creadores activos de nuestra experiencia. Cada momento de autocomprensión, cada pausa antes de criticarnos y cada palabra que usamos para fortalecernos es un voto a favor de la persona que queremos llegar a ser. Por eso insisto, no subestimes 3 días. Son suficientes para encender una chispa, para iniciar una revolución interna que, si se cultiva, puede transformar la manera en que vives, trabajas y te relacionas con los demás. Cambiar el mundo exterior empieza por cambiar el mundo interior. El primer día de este proceso es fundamental y quiero que lo entiendas claramente. Se trata de tomar conciencia, de observar cómo te hablas a ti mismo sin juzgarte. Muchas personas llegan a este punto con la idea de que deben cambiar todo de inmediato, que deben transformarse de la noche a la mañana. Eso es imposible y más que eso, contraproducente. El primer día no es para cambiar nada, sino para mirar con atención y sinceridad lo que está pasando en tu mente. Recuerdo a un paciente que llegó a mi consulta diciendo que nunca lograba avanzar en su carrera. Cuando le pedí que durante un día entero solo notara sus pensamientos, sin intentar corregirlos ni juzgarse, se sorprendió de la cantidad de autocrítica y de frases negativas que se repetía sin siquiera darse cuenta. Esa conciencia fue el primer paso hacia su transformación. Observar tu diálogo interno significa identificar esos momentos en que te estás saboteando sin necesidad, cuando te dices cosas que jamás permitirías que alguien más te dijera. Puede ser algo tan simple como mirarte al espejo y pensar no valgo para esto, o enfrentar un error en el trabajo y repetir mentalmente siempre fallo. Durante este primer día, tu tarea es simplemente notar esos pensamientos. No busques cambiarlos todavía, no intentes corregirte ni castigarte por tenerlos. La conciencia sin juicio es poderosa porque crea distancia. Cuando logras separarte de tus pensamientos, dejas de ser arrastrado por ellos y empiezas a entender que no eres tus pensamientos, eres el observador de ellos.
Una herramienta práctica que recomiendo es llevar un pequeño registro. Puede ser en un cuaderno o en tu teléfono, apuntando cada vez que notes que tu diálogo interno se vuelve negativo o limitante. Anota también las circunstancias que disparan esos pensamientos. Un comentario de un colega, un error pequeño, un contratiempo en la vida cotidiana. Al final del día, revisa tus notas y observa patrones. Tal vez descubras que ciertos momentos del día o ciertas personas influyen más en cómo te hablas a ti mismo. Esa información es oro puro, porque es el primer paso para poder actuar de manera consciente sobre tu propia mente. Recuerdo a otro estudiante que me dijo: nunca me había dado cuenta de cuán dura era conmigo misma. Ese simple acto de observación, de tomar conciencia sin juzgarse, le abrió una ventana para empezar a elegir palabras diferentes en los días siguientes. El primer día no promete cambios drásticos, pero sí establece la base. Establece la mirada honesta sobre ti mismo, el reconocimiento de que hay patrones que han operado en piloto automático y que ahora pueden ser identificados y eventualmente transformados. Así que durante este día tu único objetivo es observar y registrar, sin juzgar ni criticar. Deja que cada pensamiento aparezca y que tu mente se revele tal como es. Esa consciencia tan simple y al mismo tiempo tan profunda es el primer paso para cambiar tu diálogo interno y con él tu vida. Hoy, en el segundo día de este viaje, vamos a hacer algo muy diferente a simplemente observar. Vamos a intervenir en nuestra propia mente con un acto consciente y poderoso, algo que llamo pausa y redirección. Si el primer día se trataba de notar cómo nos hablamos, hoy se trata de tomar las riendas de esa conversación interna. La mayoría de nosotros vivimos en piloto automático. Reaccionamos a cada pensamiento negativo, cada crítica interna, sin darnos cuenta de que podemos elegir responder de otra manera. Recuerdo a un paciente que me contó que su diálogo interno solía ser un constante martilleo de autocrítica. No soy suficiente, nunca hago las cosas bien, todo va mal. Cuando le enseñé a pausar, a respirar y a redirigir conscientemente esos pensamientos, me dijo que la sensación era como descubrir que siempre había estado usando las llaves equivocadas para abrir la puerta de su propia felicidad. La pausa no es simplemente detenerse, es un acto de atención plena. Significa poner un freno a la respuesta automática de tu cerebro, reconocer que estás teniendo un pensamiento negativo y crear un espacio entre ese pensamiento y tu reacción. Puedes hacerlo colocando una mano sobre tu corazón y respirando profundamente 3 veces. Esa respiración física ayuda a tu sistema nervioso a salir del modo de amenaza y entrar en un modo de seguridad. Es un gesto pequeño, pero la ciencia demuestra que cada vez que activas esta pausa, estás dando a tu cerebro la oportunidad de recalibrarse, de dejar de liberar cortisol y comenzar a activar neurotransmisores que favorecen la claridad y la calma. Luego viene la redirección, que es el núcleo del cambio. No se trata de negar la realidad ni de fingir que todo está bien. Se trata de hablarte de manera que reconozca lo que ocurrió, pero que al mismo tiempo conecte con tus recursos y posibilidades. Por ejemplo, si piensas, he cometido un error terrible, soy un fracaso, haz la pausa y luego redirige. Cometí un error y eso es humano. Puedo aprender de esto y usarlo para hacerlo mejor la próxima vez. Esa simple frase cambia la química de tu cerebro, fortalece nuevas conexiones neuronales y poco a poco recablea tu mente hacia patrones de crecimiento en lugar de sabotaje. En mi experiencia, esta práctica consciente transforma la manera en que interactúas con el mundo. Conozco a una emprendedora que, tras un solo día de pausa y redirección, notó que sus nervios al presentar frente a un cliente desaparecían más rápido. Cada vez que surgía un pensamiento limitante, ella lo detenía y lo reemplazaba por uno que le permitiera actuar desde la seguridad y la preparación. No fue magia, fue la neuroplasticidad trabajando a su favor. Es importante recordar que al principio no será perfecto. Es natural olvidar, pausar o caer en la vieja conversación interna negativa. Lo esencial es persistir, practicar varias veces al día, incluso si son solo minutos. Cada intento fortalece la redirección positiva y crea nuevas vías neuronales que con consistencia se volverán automáticas. Hoy, tu objetivo es ser consciente en el momento, pausar ante cada pensamiento limitante y redirigirlo hacia lo que te fortalece. Este acto repetido y sostenido es la llave para comenzar a transformar tu diálogo interno y la vida que refleja. Hoy llegamos al tercer día de este viaje y aquí es donde todo empieza a consolidarse, ser proactivo con tu mente. Hasta ahora has aprendido a observar tus pensamientos y a redirigirlos cuando aparecen los patrones negativos. Hoy no solo reaccionamos, hoy tomamos la iniciativa de hablarle a nuestra mente de manera consciente, antes de que los viejos hábitos tengan la oportunidad de aparecer. Es como pasar de ser un peatón que espera a que la vida lo lleve a ser el conductor de tu propio destino, ¿no?
Recuerdo a un amigo que siempre llegaba al final del día sintiéndose frustrado y agotado. Cuando empezó a aplicar la proactividad mental, notó algo sorprendente. La sensación de control sobre su energía y sus decisiones comenzó a cambiar todo a su alrededor. Ser proactivo no significa negar la realidad ni fingir que todo es perfecto. Significa anticipar tus emociones y preparar tu mente para responder desde la fortaleza y no desde el miedo. Por ejemplo, al despertar, antes de mirar el teléfono o pensar en tus pendientes, dedica unos minutos a establecer tu tono interno. Di mentalmente algo como: hoy voy a enfrentar desafíos con calma, estoy preparado y puedo manejar lo que venga. Esta simple práctica prepara tu cerebro para el día y activa áreas asociadas con la claridad y la resolución de problemas. Lo que haces en esos primeros momentos del día es crucial, porque define cómo tu sistema de activación reticular percibirá oportunidades y obstáculos. Otro momento clave es antes de cualquier tarea importante. La proactividad mental consiste en crear una mini conversación contigo mismo que te alinee con tus recursos y capacidades. Si vas a presentar un proyecto o resolver un problema difícil, no esperes a que la ansiedad surja. Préstate palabras que fortalezcan tu confianza. Estoy listo para esto. He preparado bien el material. Mi enfoque me permitirá dar lo mejor de mí. Esa preparación interna cambia tu postura, tu tono de voz y la energía que proyectas. He visto cómo profesionales que aplican esto, incluso en reuniones tensas, logran resultados que antes parecían inalcanzables. La proactividad mental también se aplica durante los contratiempos. Cuando algo sale mal, en lugar de reaccionar automáticamente con autocrítica, tómate un momento para decir: esto no salió como esperaba, pero tengo la capacidad de aprender y mejorar. Al hacerlo de manera consistente, tu cerebro empieza a asociar los errores con oportunidades de aprendizaje y no con amenaza o fracaso. Una alumna que enseño me contó que, tras aplicar esto por 3 días, comenzó a ver errores en su trabajo como señales de crecimiento y no como pruebas de incompetencia. Finalmente, la noche es otro momento poderoso para ser proactivo. Antes de dormir, reflexiona sobre 3 logros concretos del día y reconócelos. Esto no solo consolida los patrones positivos en tu cerebro, sino que también prepara tu mente para descansar y procesar la información desde un estado de gratitud y seguridad. La práctica consistente convierte este hábito en automático y pronto notarás que los días difíciles ya no te paralizan, te fortalecen. Ser proactivo con tu mente transforma la manera en que experimentas tu vida, porque cuando lideras tu diálogo interno, lideras tu realidad. Atraer no es simplemente cerrar los ojos y soñar con lo que deseas. Atraer es vivir con coherencia. Es proyectar al mundo la versión de ti mismo que coincide con tus metas, tus valores y tus acciones. Muchas personas confunden la manifestación con la fantasía. Creen que decir quiero esto una y otra vez frente al espejo es suficiente. Pero la realidad es que tu cerebro, tu energía y tu entorno responden a lo que proyectas, no a lo que fantaseas. Cuando aprendí esto en mi propia vida me di cuenta de que los cambios más profundos no vinieron de desearlos, sino de actuar en sintonía con ellos. Por ejemplo, recuerdo un momento en mi carrera en el que quería mejorar mis relaciones profesionales y personales. No me limité a imaginarme conversaciones exitosas o logros. Empecé a practicar la coherencia. Escuchaba más, mostraba interés genuino, mantenía una actitud positiva y asumía la responsabilidad de mis compromisos. Esa alineación entre pensamiento, emoción y acción empezó a generar oportunidades que antes parecían imposibles. La coherencia que proyectas también influye en cómo las personas te perciben. Si dices que valoras la confianza, pero tus palabras y acciones no lo reflejan, tu entorno no responderá como deseas. En cambio, cuando tus pensamientos, palabras y comportamientos están alineados, tu energía transmite un mensaje claro al mundo. Estoy listo, estoy comprometido, soy confiable, ¿no? Esto no es un concepto abstracto, es neurociencia aplicada a la vida diaria. Tu cerebro detecta patrones de coherencia y recompensa a tu mente y tu cuerpo con seguridad y motivación. Y quienes te rodean perciben esa consistencia, creando un efecto multiplicador de oportunidades. Recuerdo que cuando implementé esta práctica de coherencia en mis conferencias, noté un cambio inmediato, ¿no? Las personas empezaron a acercarse, a conectar de manera más profunda y las oportunidades para colaborar aparecieron de formas que no habría imaginado solo deseando que sucedieran. Otra dimensión importante de la coherencia es la integridad emocional. No puedes atraer lo que deseas si internamente te contradices constantemente. Por ejemplo, si dices querer abundancia pero te autosaboteas con pensamientos de insuficiencia, tu sistema de activación reticular solo encuentra evidencia de escasez. En cambio, cuando actúas desde una mentalidad que reconoce tus recursos, tus logros y tu potencial, tu atención se enfoca en oportunidades y soluciones. He trabajado con personas que después de semanas
de practicar esta alineación, empezaron a recibir propuestas laborales, conexiones profesionales e incluso amistades que reflejaban su nueva coherencia. Todo comenzó con la práctica de proyectar lo que realmente querían ver en su vida, desde una posición de autenticidad y acción. Atraer entonces no es desear sin más, es proyectar coherencia en cada pensamiento, palabra y acción. Cuando tu interior y tu exterior están alineados, el mundo responde de manera natural. La magia no está en los deseos, sino en la energía consistente que pones en ellos y en cómo construyes tu vida desde esa coherencia. La coherencia atrae lo que eres, no lo que imaginas. Y ahora quiero que te lleves esto contigo. Todo lo que hemos hablado no es teoría ni deseo vacío. Es ciencia aplicada, es biología y psicología trabajando a tu favor. Cuando decides hablarte con amabilidad, cuando eliges proyectar coherencia en cada pensamiento y acción, estás enviando señales poderosas a tu cerebro y al mundo. Cada palabra que eliges internamente moldea tu realidad externa. Cada pensamiento compasivo que tienes contigo mismo reduce el estrés, activa tu claridad mental y te permite ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Cada acción que refleja tus valores y tus metas hace que tu energía sea consistente, creíble y atractiva. Y eso es lo que realmente atrae resultados duraderos. Recuerda, no estamos hablando de magia, ni de fantasías, ni de suerte. Estamos hablando de tu vida real, de cómo tu mente y tu actitud influyen en cada interacción, en cada decisión, en cada paso que das. 3 días son solo el inicio, una chispa que puede encender una revolución interna. Pero si mantienes la práctica, si mantienes la coherencia y te hablas con respeto y compasión, verás cómo tu energía cambia, cómo tu actitud cambia y cómo tu vida empieza a reflejar eso que realmente deseas. No busques fuera lo que ya puedes cultivar dentro. No esperes que otros validen tu progreso. La verdadera transformación empieza en tu interior, en tu diálogo interno, en tu capacidad de ser coherente y de actuar desde tu mejor versión. Cuando te alineas contigo mismo, cuando proyectas lo que realmente eres y deseas, el mundo simplemente responde a esa energía. Así que haz de esta práctica tu nuevo hábito, de esta conciencia tu nueva forma de vivir. Y observa cómo las oportunidades, las personas y la alegría empiezan a encontrarte, porque todo lo que atraes es un reflejo de la coherencia que decides proyectar hoy. Empieza hoy. Habla contigo mismo con respeto, compasión y claridad, y permite que tu vida se transforme desde adentro hacia afuera. La coherencia atrae, y tú eres la prueba viva de ello.